Continuamos en 21 Noticias. Gracias por estar con nosotros, por levantarse con nosotros. Y con la finalidad de promover y difundir una cultura de respeto a los derechos humanos en la Ciudad de México, se realiza la primera muestra de cine debate Horizontes de los Derechos Humanos. Esto para profundizar en este tema. Y precisamente hablando de ello nos acompaña la licenciada Rosario Ortiz Magallón, quien es coordinadora de este evento. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Es un punto de encuentro entre la sociedad, un debate con especialistas en derechos humanos a través del cine. Así es, fíjate que la Ciudad de México tiene un programa de derechos humanos y la primera muestra pretende llegar al mayor número de la población que vivimos y transitamos en la ciudad a través del lenguaje cinematográfico. Pensamos que el cine, sus temas, sus personajes son un elemento muy importante donde la gente identifica problemáticas, situaciones, y a través de ello hemos estado estableciendo un diálogo con la gente que asiste a las funciones de cine. Nos han acompañado los directores y directoras y especialistas donde tocamos el tema y lo enfocamos dentro de la perspectiva de los derechos humanos. Pensamos que eso es un elemento muy importante para que la gente sepa que existe un programa en la ciudad, sepa que tiene herramientas para exigir sus derechos, y el cine es un lenguaje muy importante para lograr ese objetivo. Definitivamente, y una manera de concientizarnos pues a través del arte. Qué buena idea. Hay varias sedes en la ciudad en donde se están proyectando ya cortometrajes desde el pasado 28 de octubre. Así es, empezamos el 28, hemos tenido una respuesta solidaria muy importante, la Cineteca Nacional y el Cinematógrafo del Chopo, a través de la directora de la UNAM, del tema de medios. Hemos tenido un acuerdo con la Secretaría de Cultura a través de la red de faros, donde estamos llegando a sectores de población en donde no están viviendo en el centro de la ciudad, y estamos llegando hacia allá para poder hacer esta muestra con una asistencia muy importante de la gente, una participación muy sensible de la gente a los temas que estamos colocando. Y mañana viernes, tenemos la presentación en el Faro Tláhuac de Ayotzinapa 26, que presenta la producción, la hizo Amnistía Internacional. Va a estar una comisión de los padres de Ayotzinapa acompañándonos al final en la reflexión de lo que implica por la situación que ellos han vivido de la desaparición de sus hijos jóvenes. Y cerramos el día 9 en el Monumento a la Revolución, con una película italiana de los años 60, donde también la parte de las comunidades que viven alrededor de las grandes ciudades, como la Ciudad de México, se va a tocar. Y cerramos con una presencia del grupo Los Rastrillos, que es un grupo de reggae muy bueno, y cerramos con un concierto. También pensamos que la música se vive a través de los derechos de una manera mucho más viva, y que los derechos implica eso, vida y lucha para poderlos obtener. Definitivamente. Y esto es un tema muy latente, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. El tema migratorio, y lo tenemos hoy día muy latente en nuestras fronteras, de nuestros hermanos haitianos que están llegando a pedir asilo a Estados Unidos, pero entre que se los dan, no se los dan, bueno, pues están llegando a una nueva cultura. Ahí el tema es cómo nos portamos nosotros con nuestros propios hermanos. Sí, hay una crisis a nivel mundial de los derechos humanos. La Ciudad de México es parte de toda esa problemática, con una respuesta diferente, por supuesto, pero también en la ciudad el tema de la migración interna y la de tránsito que va del sur, de la frontera sur a la frontera norte, la ciudad empieza a ser un elemento de parada para poder restablecer contactos, dinero, y la gente sigue migrando. Entonces, tenemos también una película que toca el tema de migración, y son temas que están muy latentes, muy vivos, y que la Ciudad de México está generando políticas para responder a ello.
A veces nos vemos rebasados porque es una problemática grande, pero está siempre colocado una propuesta desde la Ciudad de México, desde el gobierno, para atender esta problemática. Y el tema de derechos humanos, que tiene que ser una política transversal y una política donde pues todos los funcionarios nos vemos obligados a trabajar desde esa perspectiva. Claro, y el gobierno de la Ciudad de México está haciendo ese esfuerzo para llegar a cada una de las personas y precisamente concientizar acerca del tema. Nuevamente, la cita todavía continúa durante estos días hasta el próximo 9 de diciembre para que se metan a internet a buscar la cartelera. Sí, estamos en www.derechoshumanosdf.org.mx. Muy bien, pues ahí lo tiene Rosario. Muchísimas gracias por Gracias a ti, buenos días. Continuamos.